Agradecemos la magnífica y magistral exposición del doctor Dussel, que con seguridad nos potenciará y nos llevará a una reflexión profunda desde nuestros propios saberes. A continuación voy a pedir al público tener paciencia. Vamos a escuchar el comentario y la exposición del doctor Juan José Bautista. Doctor, por favor. Después del doctor Dussel es una gran ventaja, pero a su vez una enorme desventaja, porque en parte él ha expuesto un montón de ideas que me pueden ayudar a avanzar de mejor modo en la exposición de la mía, pero también por la cantidad de ideas que él desarrolla, a uno le dan un margen estrechito para poder decir algo más o menos novedoso. Yo recuerdo el año 95 cuando vino aquí el doctor Dussel a exponer el marco y la modernidad, y estuve con él, fue la primera vez que volví acá después de mucho tiempo. Entonces estábamos en el proceso de cómo desde una formación moderna y eurocéntrica que yo tuve, no solamente acá, sino también en parte en México, hacer el pasaje a una formación no eurocéntrica de la historia. Siempre comento muchas veces, cuando yo estaba estudiando al principio filosofía en la UNAM, los profesores que teníamos nos decían, para ser radical hay que partir desde la raíz, desde el origen. Y él decía, nuestro origen está entre los griegos. Y él hacía el giro. Hay que ir al origen, a los griegos. Y yo hacía ese giro y yo no encontraba a los griegos. Entonces lo que yo encontraba era el mundo antiguo, haciendo ese giro. Pero yo recuerdo cuando estudiaba aquí sociología, yo estudiaba sociología marxista, etcétera, etcétera. Lo que estudiábamos era el pensamiento de izquierda, la ciencia social marxista, que pensaba fundamentalmente a la clase obrera proletaria, y por principio nadie pensaba a los pueblos originarios que pudiesen ser relevantes, y un poco por la formación moderna y eurocéntrica que teníamos. Entonces, cuando empezamos a hacer esta transición, cambiar de marco categorial, de concepción de la vida y de la historia, en este caso de la ciencia y la filosofía, fue cuando conocimos a la obra del doctor Dussel, y el librito que él estaba comentando en 1492 fue fundamental en ese sentido. Entonces, para mi exposición, yo en parte voy a partir, me voy a apoyar en lo que él ha dicho, y voy a retomar la pregunta que hicimos ayer. ¿Qué significa crisis de la subjetividad moderna? Es la pregunta que estamos dándole vueltas para ver en qué medida podemos desarrollar las ideas que estamos trabajando. Cuando hablamos de crisis de la subjetividad moderna, evidentemente estamos hablando de una crisis de la modernidad. Cuando hablamos de una crisis de la modernidad, no nos estamos refiriendo a la crisis del capitalismo o a las cíclicas crisis del capitalismo. Me estaban comentando que para fines de este año va a estar acá Immanuel Wallerstein, que es el director del Centro Brodel en la Universidad de Binghamton, donde me tocó estar el año pasado. El otro día estaba escuchando a una maestra investigadora de la UNAM, que estuvo en un encuentro la semana pasada, repitiendo el argumento estándar del Centro Brodel, que dice que el capitalismo tiene crisis cíclicas cada 50 años, y que sería otra crisis del capitalismo, y que, bueno, se va a recuperar, después de eso va a continuar. Eso es lo que ella decía, básicamente. Pero, como me tocó estar el año pasado en el Centro Brodel, ahí ya se están revisando, se están autocuestionando de esta concepción de la crisis cíclica del capital. Y, bueno, no entre los docentes. Yo siempre digo, hay a veces una contradicción saludable entre los alumnos y los docentes, porque los docentes del Centro Brodel, que fueron alumnos de Wallerstein, ya se han ontologizado en el más sentido de la palabra. O sea, han agarrado la propuesta global de
de Wallenstein y la han fijado y se han vuelto intérpretes ortodoxos de la posición de Einstein y no quieren ir más allá, y los alumnos están empezando a cuestionar esto, y es un conflicto no solamente teórico académico, sino hasta político en el sentido universitario de la palabra, porque los docentes que se ven cuestionados en esta suposición, entonces empiezan a ponerles obstáculos a los alumnos que están haciendo sus tesis de doctorado al respecto, que están empezando a sostener la idea de que esta crisis del capitalismo no es una crisis normal, cíclica de cada 50 años, sino que todo apunta a que es una crisis terminal, ¿no? Entonces, allá también están empezando a cuestionar o empezando a desarrollar la idea de que el capitalismo ya no da más. Pero nuestra idea, aunque se vuelva a recuperar el capitalismo o, digamos, el capital financiero, etcétera, etcétera, estamos empezando a vivir una crisis terminal, no solamente del capitalismo, sino del fundamento del capitalismo, que en este caso es la modernidad o el proyecto de la modernidad. ¿Por qué decimos que la crisis de la modernidad, o mejor, por qué decimos que el tipo de crisis al cual debiéramos enfrentarnos es el de la modernidad y no solamente el del capitalismo? Porque el capitalismo es un momento de la modernidad. Cuando decimos que el capitalismo moderno o que el capitalismo es moderno, lo que estamos diciendo es que la modernidad como horizonte histórico es el contexto histórico epocal en el cual no solamente nació, sino creció y se desarrolló el capitalismo. En este sentido, cuando alguien está en contra del modelo neoliberal, mucha gente descuida al capitalismo como fundamento del modelo neoliberal. Entonces, estando en contra del modelo neoliberal, pueden estar a favor del capitalismo. Pero mucha gente que ha cuestionado y siga cuestionando al capitalismo puede seguir afirmando a la modernidad. Por eso es que cuando hablamos de la crisis de la modernidad, no nos estamos refiriendo solamente a la crisis del capitalismo, pero tampoco a la crisis del socialismo del siglo XX como otro momento más allá del capitalismo que ha producido la modernidad. Por eso afirmamos, hace ya varias sesiones, varios años, que no solamente el capitalismo, sino que también el socialismo que hemos conocido son proyectos pertinentes a la modernidad, que es aquello que es constitutivo de la modernidad y que está como sustrato no solamente del capitalismo, sino también del socialismo. La idea y la concepción de dominación con la cual surgió la modernidad desde 1892. Ella, desde el principio, lo que se propuso es dominar no solamente la fuerza del trabajo, sino también a la naturaleza. Dominando a la fuerza del trabajo y dominando a la naturaleza, desarrollaron la idea no solamente de que la fuerza del trabajo se puede concebir en términos de mercancía, o sea, de objeto, sino también a la idea de naturaleza en términos de objeto. El capitalismo literalmente intentó dominar al trabajo humano y a la naturaleza. El socialismo se pensó a sí mismo como una liberación de la dominación del trabajo humano, pero la concepción de la dominación de la naturaleza como objeto la dejó intacta. Y por eso la crisis en la cual devino el socialismo en el siglo XX. En ese sentido, cuando hablamos de la idea de la crisis de la modernidad, estamos diciendo que el problema es mucho más complejo. Y por eso es que necesitamos un concepto o una idea más allá de la modernidad para saber en qué sentido se podría avanzar más allá del proyecto que ha surgido en 1492 y que después de 5 siglos ahora sí está mostrando todas sus limitaciones prácticamente abiertas. Es un poco lo que siempre recordamos a partir de Franz Hinckelhammer, el juicio de hecho. Si es que la ciencia social dice que es ciencia, ella tiene que partir a partir de juicios de hecho, tiene que empezar a partir de juicios de hecho. Pero en el sentido de Popper siempre decimos los juicios de hecho son ópticos. Entonces dice Hinckelhammer, los juicios de hecho ahora de los cuales puede y debe partir la ciencia social ya no son acontecimientos aislados en el sentido de hechos ópticos que suceden aquí o allá, sino que es un juicio de hechos elevados, estatutos de realidad, porque ahora
lo que ha producido la modernidad es una crisis no de una parte de un sector de la realidad, sino del planeta en general. No solamente ha producido miseria a escala mundial, o sea, no solamente regional, sino que está destruyendo de tal modo la naturaleza que es posible que el colapso que se avecina nos pueda alcanzar, si es que no detenemos este tipo de procesos. En este sentido, este tipo de juicio de realidad es aquel que nos obliga a pensar qué es aquello que podemos plantear, pensar, desarrollar más allá de la modernidad, como un sistema que no solamente ha producido, sino que ha desarrollado sistemáticamente y para eso ha creado una ciencia, una filosofía, que en este caso es la explotación, dominación y misericordia no solamente del trabajo humano, sino también de la naturaleza. Una de las ideas centrales que ha desarrollado la modernidad es la idea de sociedad moderna. Hace unos 2 años más o menos hicimos un seminario acá sobre Habermas, no para repetir Habermas, no para repetir Habermas solamente, sino para cuestionarlo. Ahí, bueno, él es el que supuestamente después de la ciencia social clásica, de la crisis de ella, él ha intentado fundamentar la idea de una nueva ciencia social fundada en el giro pragmático. Entonces, lo que él dice, lo que él afirma, lo que él desarrolla es algo así como una verdad incuestionable, que es algo así como un fundamento sobre el cual todo tipo de ciencia social tiene que erguirse y desarrollar y tomarla como presupuesto, que es la idea de sociedad moderna en el sentido de que, como Marx decía, la sociedad es el pasaje de la comunidad premoderna a la sociedad que sería este tipo de agrupamiento humano propiamente moderno. Y ahora estamos viviendo la crisis de esta concepción que la modernidad ha producido como sociedad. La pregunta sería, y nos la hicimos a partir de Marx, pero también del proceso que estamos empezando a vivir, ¿es la idea de sociedad moderna superior? ¿Es la más racional? ¿Es la más humana? En la parte introductoria de la teoría de la relación comunicativa dice Habermas, todo tipo de teoría social que tenga una pretensión de explicación de lo que sea la sociedad en sentido global, como teoría general de la sociedad, tiene que plantearse tres temas sistemáticamente, ineludibles. El primer tema es el relativo al tipo de racionalidad, el segundo es el tema relativo a la idea de sociedad y el tercero es el relativo a la idea de modernidad, que es básicamente el tema que trabaja en los 2 volúmenes de la teoría de la relación comunicativa y en el tercer volumen relativo al discurso filosófico de la modernidad. Esto es, cualquier tipo de teoría que tenga la pretensión de cientificidad tiene que tener un diagnóstico de la modernidad, lo dice Habermas. Y cuando revisamos en el seminario con el doctor Dussel la obra de Habermas y Apple, nosotros nos dimos cuenta que a nosotros no nos es suficiente tener una teoría de la modernidad en sentido crítico, sino tener una teoría más allá de la modernidad, a la cual le estamos llamando la idea de transmodernidad. Ahora bien, si es que nos planteamos con rigor la idea de qué es aquello que podría ir más allá de la modernidad, o qué es aquello que le podría suceder a la modernidad, o cómo es que podríamos ir más allá de la modernidad, plantearse el tema de pensar qué tipo de agrupación humana es pertinente para este tipo de proyecto, implica inevitablemente no solamente cuestionar la idea de sociedad, sino plantearse la idea desde dónde es que vamos a pensar en sentido crítico la idea de sociedad moderna. Como el tema de ayer y hoy gira en torno del problema de la subjetividad, en la idea de sociedad moderna, lo que constituye a la sociedad moderna es este tipo de individuo egocéntrico, ególatra, con una yoidad, sin comunidad, sin relación a la naturaleza, que ha desarrollado la modernidad desde 1492 y que se ha formulado en sentido clásico con Descartes, con la famosa afirmación pienso, luego existo.
Esta idea de sociedad fundada en este tipo de ego es producto de lo que Marx desarrolla en el último capítulo, el 24 del primer tomo del Capital, llamado la acumulación original, que se podía entender no solamente como acumulación original del capital, sino como la acumulación previa de la modernidad que produce como proceso, en este caso social, para producir la idea de sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es constitutivo no solamente al capitalismo, sino a la modernidad, la destrucción sistemática de toda forma de vida comunitaria. Como dice Marx, el capital, y en este caso la modernidad, tuvieron que liberar, y lo pone entre comillas, tuvieron que liberar al individuo o a la persona de la comunidad, de tal modo que él no tuviese relación ni con la comunidad, mucho menos con la tierra, y ese proceso le llama de liberación, para que aparezca como solito, sin referencia a nada ni a nadie, solamente con su corporalidad, como para poder venderse como fuerza de trabajo ante el capitalismo. Porque si es que el futuro o proto trabajador estuviese ligado a la comunidad y a la tierra, entonces tiene de qué vivir y entonces no se ve obligado, y a eso le llama Marx liberado, no se ve obligado a emigrar a la ciudad para venderse como fuerza de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de sociedad moderna está en crisis porque el ego moderno o la idea de yo o de subjetividad moderna, para poder constituirse y desarrollarse, el proceso histórico del capital y de la modernidad produjeron todo tipo de destrucción sistemática, de todo tipo, no solamente de forma de vida comunitaria, sino de relación intersubjetiva entre los seres humanos y las personas. Esa fue una producción sistemática. Y si al principio este tipo de producción fue material en el sentido de empírico y práctica, que la filosofía moderna del siglo XX lo empezó a sistematizar de tal modo que ahora concebimos no solamente que es bueno estar solo, sino que por constitución hemos llegado a concebir de que el otro, el alter ego o el otro yo, por constitución es mi enemigo o alguien que está en oposición a mis intereses, y que la única forma que yo tengo de poder ser y de poder desarrollarme es afirmándome a mí, en tanto que a mí como individuo, en contra de la comunidad, al margen de la comunidad y más allá de la comunidad. No. Esta idea de subjetividad no ha sido desarrollada solamente de modo práctico y empírico, sino que ha sido posible ser formalizada por la idea de ciencia, en este caso social, pero también de filosofía, que ha sido capaz de producir la modernidad. Como muestra muy bien Hegel, el objetivo, uno de los objetivos que está contenido en la idea de ciencia, en la modernidad, no es solo la producción de un conocimiento que tenga que ver con la realidad o con la idea de verdad, sino que es la constitución de específicamente un tipo de subjetividad, en este caso moderna, que pueda no solamente ponerse a la altura del proyecto de la modernidad, sino que sea capaz de responder a las necesidades de ellos. Por eso es que afirmamos, cuando hablamos de la crisis de la modernidad, y en este caso de la subjetividad moderna, la interrelación, no solamente entre la subjetividad moderna, sino el tipo de conocimiento que fundamenta esta idea de subjetividad y que la desarrolla. Y por eso es que no solamente en la década del 90, sino también en adelante, hemos empezado a ver procesos. Recuerdo muy bien, hace 2 años en Venezuela, en un congreso de filosofía que nos invitaron, íbamos a unas universidades y el congreso de filosofía, que supuestamente es un acto académico, no se desarrollaba en las universidades, sino al lado de las universidades. Y quienes asistían no eran universitarios, sino que eran gente popular, de barrio, dirigentes sindicales, etcétera, etcétera. Entonces le preguntábamos a la gente, ¿y por qué no están aquí los alumnos, los estudiantes, los universitarios?
Entonces decían ellos que los universitarios se han modernizado, se han derechizado. El problema es cómo es que ha ido aconteciendo y ocurriendo este tipo de proceso. Lo que hemos descubierto en la investigación es no solamente la idea de subjetividad contenida en el marco categorial del pensamiento de la modernidad, sino cómo es que sistemáticamente esta idea la ha ido desarrollando la ciencia moderna, especialmente en este tipo de relación arquitectónica de ella en torno de la idea de sujeto y objeto. Esto es, el cientista social, para ser cientista, necesita constituirse a sí mismo en individuo, en este caso en un sujeto aislado y separado o al margen del proceso, porque tiene que constituir a los procesos o aquello que va a pensar en objetos, y él no puede concebirse al interior de eso que va a analizar, sino que tiene que separarse de él. Tiene que separarse de tal modo, porque esto es lo que dice el método, tiene que separarse de tal modo que lo pueda describir sin ningún tipo de relación de pertenencia respecto del proceso. Entonces, de pronto, la ciencia social se empieza a desarrollar en la perspectiva de que cuando se describen los procesos, el cientista social no es parte de ese proceso porque está al margen de él, porque se ha separado. Otra vez, asistiendo al despliegue de esta idea en el sentido de que no es un tipo de relación que se haya constituido, digamos, en esta parte del planeta que de modo comunitario, sino que ha sido desarrollado por una idea de ciencia, en este caso social, que ha sido producida en Europa, que ya tenía como proyecto la idea de modernidad a ser desarrollada, pero ya no solamente en sentido material o empírico, sino en este caso teórico. El problema entonces sería cómo ir más allá de esta idea, no solamente de modernidad, sino también de sociedad y también de ciencia social, en torno de esta idea de sociedad que ha producido la modernidad. Una de las experiencias que tuve en este último año fue percatarme cómo es que muchos estudiantes de América Latina, de África en general, del tercer mundo, van a estudiar a países del primer mundo, como Europa, Estados Unidos, y empiezan a plantear problemas a los docentes, a los investigadores, porque uno va como alumno y tiene los docentes y empieza a preguntar, objetar, cuestionar, qué sé. Entonces, lo que ha pasado y lo que pasa habitualmente es que uno va y dice, profesor, esta idea de la sociedad está mal. Yo creo que la idea, tómame un ejemplo, yo creo que esta otra idea que de comunidad yo creo que sería más interesante y qué sé yo. Entonces la pregunta uno, ¿por qué? Entonces uno va desarrollando la idea y los profesores captan eso. Y como tienen más formación teórica, más formación técnica y recursos económicos y académicos, ellos pueden desarrollar, estos maestros en el centro, estas ideas que nosotros vamos llevando allá, cuestionando, etc. Por eso, en mi opinión, no es casual que después de la patencia de los pensadores en Europa de que la idea de sociedad está en crisis, quieran ahora empezar a pensar la idea de comunidad. Nuestro problema entonces ya no sería cómo están pensando ellos la comunidad y cómo podemos dialogar con ellos con la idea de comunidad que ellos están pensando. En mi opinión, no sería nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva sería cómo es que nosotros, desde nuestra propia experiencia, podemos desarrollar este tipo de idea. Porque en mi experiencia, no lo digo solamente por lo que he visto, sino especialmente por el modo como Marx describe este tipo de proceso. En mi experiencia, Europa, el primer mundo, han destruido la comunidad premoderna de tal modo que ellos prácticamente no tienen una referencia empírica a partir de la cual pensar la idea de comunidad como una forma de vida más allá de la sociedad. Porque cuando nos hacemos la pregunta de qué es aquello que es más superior, o la comunidad, en este caso la Gemeinschaft a la cual se refería Marx, o la Gesellschaft o la idea de sociedad moderna,
Después de 5 siglos de irracionalidad moderna, empezamos a percatarnos que la idea de sociedad que ha construido la modernidad no es tan racional como ella nos había propuesto, desarrollado, teoría, etcétera, etcétera, y al final creemos que todos nosotros somos sociedad, en el sentido de que somos egoístas, estamos preocupados no solamente de nuestros intereses, sino nos interesa de la comunidad. Por eso es que no es raro, no es casual, que en las ciudades, especialmente en las clases medias para arriba, que se han constituido con la idea moderna de sociedad, o sea, como individuos egocéntricos, ególatras, aislados, al margen de la comunidad, estén en contra del proceso. El problema es este tipo de movimientos que están en contra del tipo de poder que se ha instalado desde 1825 hasta ahora, cuando salen a combatir en contra de esta forma de dominio que ha sido impuesta, se mueven, u operan, o piensan, o se despliegan a sí mismos como sociedad. Y no es casual por eso de que cuando fines del siglo XX, cuando supuestamente la idea de clase social entró en crisis, entonces surge la idea de movimientos sociales. En Europa, Estados Unidos, estamos de acuerdo, son movimientos sociales porque tienen la conciencia, la subjetividad de la sociedad moderna como individuos egocéntricos, ególatras, que en torno de intereses se juntan a veces y operan protestas. El problema es, para cuestionar no solamente una forma, una concepción de lo que sea Estado y nación, sino para ir más allá de ella, los movimientos que han salido a luchar por este tipo de procesos, más allá que de la modernidad, son movimientos sociales, tienen la conciencia individual, egocéntrica, de sujeto moderno, en este caso de sociedad moderna. Entonces, cuando la filosofía contemporánea de fines del siglo XX intentaba, un poquito lo que comentaba el doctor Dulce, a propósito de las meditaciones anticartesianas, porque la filosofía moderna, especialmente de la mano de Adler y de Habermas, intentan ir más allá de la idea del sujeto que ha producido, que la modernidad es conocida como paradigma de la conciencia, en el sentido de que un sujeto para ser, para pensar, se basta a sí mismo y no necesita de la comunidad ni de los demás. Entonces, plantearon ellos la relación sujeto-sujeto como una forma de ir más allá de este tipo de concepción que la modernidad había producido. Mi pregunta es, ¿esta idea es suficiente? Mi opinión, es posible que esté sumamente equivocado, pero la filosofía moderna, o sea, europea, y que Dulce está mencionando aquí a Jean-Louis Nancy, es un evidentemente alumno de Althusser, pero desde ese tiempo está volviendo a aquello que su maestro Althusser no había conocido. Mi hipótesis, y vamos a ver cómo es que se va a desarrollar esto, es un poco lo que siempre decimos aquí, lo que platicamos no es lo que se ha sabido, lo que se ha dicho, sino lo que estamos empezando a pensar, lo que estamos empezando a discutir. Mi hipótesis es que la filosofía moderna, a lo máximo lo cual va a llegar, es a la recuperación del alter ego o del otro como yo, que se van a quedar aquí. Esto es la idea de comunidad, de la cual podríamos empezar a desarrollar como una forma de superar la idea de sociedad que ha producido desde la modernidad. ¿Qué tipo de contenido podría o debiera tener? Y cuando hablamos de la subjetividad posible, más allá de la modernidad, como posible liberadora, el problema es esta otra subjetividad. ¿Qué tipo de proceso de liberación debiera asumir o podría asumir? Primero, y segundo, ¿de qué se debiera liberar? Siempre decimos, el sujeto es sujeto porque está sujeto a. El sujeto de la modernidad ha entrado en crisis porque, siendo sujeto, lo que ha hecho sistemáticamente es desujetarse primero de la comunidad y después de eso de la naturaleza, hasta quedar, siempre decimos así, en tono de broma, como llaneros solititos. Una vez que se han quedado como individuos aislados, sin comunidad, sin familia, sin esposa, al final hasta sin gatito,
¿no es cierto? Entonces extrañan, nostalgia la compañía. Y entonces empiezan a ver cómo es que se podía recuperar eso. Pero en mi opinión, ellos no tienen experiencia empírica de eso. Nosotros tenemos experiencia empírica de eso hasta el día de hoy. Y por eso es que no somos sostenidos. De lo contrario, habríamos sido barridos por la modernidad. ¿Cómo sería posible esa recuperación de un horizonte comunitario más allá del horizonte que la modernidad ha producido como sociedad? No basta con recuperar al otro como sujeto. Es un poco lo que siempre pasa en nuestras comunidades. Cuando nos referimos a la otra persona, ¿no?, decimos el hermano. Y hasta muchos compañeros que están en este tipo de lucha, cuando se refieren a los compañeros de la nación Kamba, le dicen los hermanos, ¿no? Entonces, si estuviésemos, digamos, ubicados desde la perspectiva de Carl Schmitt, un gran filósofo de la política europea, ese es el enemigo. O sea, nosotros seríamos los enemigos, ese es el enemigo. Y en última instancia, el objetivo no solamente vencerlo, sino aniquilarlo, destruirlo, para poder ir más allá de todo eso. Pero desde esta perspectiva no, inclusive a ellos se les llama hermanos. ¿Por qué les llamamos hermanos? Porque en nuestra constitutividad, nuestra memoria histórica y cultural, y tenemos experiencia subjetiva de eso, ¿no es cierto?, no solamente el alter ego es otro sujeto, sino que también la tierra, en este caso la Pachamama. Y la racionalidad moderna, lo primero que hizo con la ciencia natural, no por casualidad es anterior a la ciencia social, es constituir a la naturaleza en objeto. Y la economía en mercancía. El fundamento de la mercancía es haber constituido a la naturaleza en objeto. Constituir a la naturaleza en objeto, ahora lo estamos viendo, fue irracional. Pero sin embargo, es una categoría arquímeda sobre la cual se hierve la idea de ciencia de la modernidad, constituir a la naturaleza en objeto. En una idea totalmente descualificada. Una idea que, un concepto que, una concepción que no ha podido ser destruida durante estos 500 años. Y que parece que está mostrando ser mucho más racional que la concepción que la modernidad europea occidental ha producido de la naturaleza como objeto. Parece que es mucho más racional concebir a la naturaleza como sujeto, que le podemos llamar Pachamama, que no hay ningún problema, lo digo por motivos conceptuales. Pero tampoco bastaría con eso, porque, otra vez, proyecto de la modernidad desarrollado efectivamente por el capitalismo y por sus intelectuales ha sido la destrucción sistemática, no solamente de la relación de las personas con la comunidad y con la naturaleza, sino también la destrucción de toda la dimensión espiritual, o si ustedes quieren, divina de la vida. Y por eso es que producto del proyecto y proceso específico de la modernidad es la destrucción, o si ustedes quieren, como lo dice Nietzsche, la muerte de Dios o de los dioses. Si nosotros tuviésemos una concepción moderna de la vida y de la realidad, no solamente teníamos que afirmarnos a nosotros como egos solitarios, aislados, al margen de la comunidad, sino que tendríamos que afirmarnos sin relación de pertenencia a la tierra, pero también sin relación con lo que dicen, con lo que afirman y hasta ahora siguen sosteniendo nuestros pueblos originarios, sin relación con los tíos. En mi opinión, es posible que esté equivocado, pero vamos a ver cómo se va a dar el diálogo. A lo máximo a lo cual va a llegar el pensamiento europeo moderno es a la recuperación en el concepto de comunidad del otro como sujeto, y no convertirlo más como objeto, que es un poco lo que, bueno, al interior de la modernidad, quienes pertenecen a la modernidad son sujetos, a nosotros nos consideran como objetos. Vamos a suponer que van a superar su racismo eurocéntrico y van a concebirnos a nosotros como seres humanos. Vamos a suponer. ¿Qué va a pasar en la relación con la tierra? ¿Qué va a pasar en la relación con, bueno, ahora sí podríamos decir, con los tíos? El problema
sería entonces, se podría plantear del siguiente modo: ¿cómo es que podemos ir más allá de la subjetividad moderna? En este caso, de la crisis de la subjetividad moderna. Cuando hablamos de la idea de producir otra concepción de subjetividad más allá del concepto que de subjetividad ha producido la modernidad, tendríamos que pensar en una subjetividad no fundada en la idea de sociedad, sino fundada en la idea de comunidad. Bueno, fundada en una idea de comunidad que no solamente ahora empieza a pensar sistemáticamente la religación, porque estamos ligados a la tierra, no por casualidad. Ahora en el mes de agosto, mucha gente, muchos que creemos y que no creemos, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a pagar a la cruz, porque es supuestamente el mes en el cual desde la tierra abre su boca y empieza a comer, y si no le damos de comer, pues como tiene vida y nosotros tenemos vida, así como nosotros comemos, también la tierra come, ¿no? El problema es ¿cómo vamos a recuperar eso? Ya no solamente en sentido cultural, sino en este caso, ¿qué idea de ciencia y o de filosofía vamos a desarrollar que ahora pueda pensar de modo sistemático este problema en sentido racional, ¿no es cierto?, para plantear otra idea de comunidad más allá de la idea de sociedad que la modernidad ha producido? Dicho de otro modo, cuando hablamos de la idea de ir más allá de la modernidad, hacia un proyecto transmoderno, y en ese sentido de la producción de otro tipo de subjetividad, ella estaría ligada íntimamente a la producción de otro tipo de conceptos de ciencia, otro tipo de conceptos de sociedad, y en este caso otro tipo de racionalidad, que sería lo que siempre afirmamos a partir de Foucault y también deducir una racionalidad de la vida de todo ser viviente que en última instancia hace posible la vida, no solamente de la naturaleza, sino también de todo ser humano presente y también de los pobres. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Juan José Bautista y, por supuesto, aprovechando la presencia de los maestros, del doctor Dussel y del doctor Juan José Bautista, vamos a conceder al público la palabra si tienen algunas preguntas, por favor. Buenos días. El profesor Juan José habló un poco de lo que quiero plantear al profesor Dussel, ya que es en términos de en qué términos está pensando las fronteras y los bordes de la comunidad. Desde luego, no creo que la cosa vaya por fronteras cerradas, sino más bien permeables, pero durante la exposición muchas veces ha habido algunas alusiones, digamos, de que la comunidad, por lo menos en esta exposición, estaba planteada en términos de nación o de Estado-nación. Al mismo tiempo que se tenía al frente las naciones europeas y las transnacionales, pero también introducido otro concepto importante que es la idea de pueblo frente a esa idea de las élites. Entonces, ¿cómo entender la comunidad teniendo este tipo de oposiciones? Creo que eso es importante porque la proyección que puede tener la idea de pueblo como comunidad, si vienes al frente a las élites, implicaría también una necesidad de hegemonía frente a ellas. No sé si usted lo piensa en esos términos. ¿Tiene el auditorio alguna otra pregunta más, por favor? Sí, puede pasar. Buenos días a todos. La pregunta es muy concreta. Creo que intento, con esta pregunta, intentar aterrizar en el contexto y en la práctica del trabajo y que estamos realizando dentro de lo que ya se llama este proceso de cambio, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando se hace la crítica y el análisis, decimos que el capitalismo entra en crisis, esta parte desde 1492, ya estamos en la última final, ¿no?
pero yo quiero un poco contrastarlo con la propuesta muy concreta del capitalismo, ¿no? Y con la propuesta del vicepresidente, ¿no? Y de algunos otros que están en el gobierno, lo que planteaba el capitalismo antiamazónico. O sea, quiero contrastarlo ahí, o sea, a dónde estamos yendo en este proyecto como país, ¿no? Y cuál sería su posición, ¿no? Al doctor Dussel, y tal vez, Juan José, tú tal vez tenés mejor idea de esto, ¿no? Pero hay que ver, además, que en la última etapa no tenemos claro una propuesta de modelo económico en el país, ¿no? O sea, la Constitución marca un modelo económico plural, ¿no? En el título cuarto, pero no se especifica, ¿no? Hay una integración entre lo comunitario, lo cooperativo, lo estatal, lo privado, pero se sigue rescatando el capitalismo. ¿Cuál es el sentido a donde nos conducimos? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, yo tengo una consulta. Es sobre el tema de la constitución de este sujeto. Nosotros tenemos un pensador acá en Bolivia que se llama Franz Tamayo. Este caballero en 1910 dijo: todos sabemos que los hombres hacen la historia. Lo que ahora cabe preguntarse es: ¿quién ha formado a esos hombres? Haciendo una parodia a esto, diríamos: todos sabemos que los salteños hacen la historia, pero hasta ahora nadie sabe quién ha formado a los salteños. Y evidentemente no ha formado la OPEA, no ha formado la UNSA, y mucho menos el Viceministerio de Descolonización. ¿Por qué necesitamos constituir un sujeto si el sujeto ya está constituido? Este planteamiento lleva entonces a otro punto de vista. Los salteños han peleado por recuperar las riquezas naturales, y la palabra recuperar tiene un sentido mucho más profundo que nacionalizar. Ahora bien, de este proceso de recuperación tenemos los siguientes resultados. El litio lo va a explotar una empresa francesa. El hierro lo explota una empresa hindú. El cobre lo explota una empresa coreana. La modernización de la empresa de Vinto lo está haciendo una empresa alemana, en detrimento y desprecio de los profesionales bolivianos formados y de la experiencia boliviana que tenemos acá. Y a esto vamos a llamar nosotros un proceso de constitución de un nuevo tipo de sociedad. Por eso es que hemos luchado con los compañeros del Alto. Ese es mi punto de vista. Suficiente, por favor. Los maestros van a dar las respuestas a sus preguntas, por favor. Bueno, más que respuesta, seguir la conversación, porque no hay respuestas. Al compañero primero, ciertamente planteó temas que me hubiera gustado poder entenderme, porque el primer artículo es sumamente complejo y el tercero también. Lo voy a releer teóricamente, y en cierta manera también estoy respondiendo a otra pregunta. ¿Para qué pensar el sujeto si ya existe? Y a su vez la pregunta que nos hace el colega tercero es: ¿y para qué sirve el pensar quién fuera el sujeto que ya existe? ¿Y quién lo ha formado? Muy buena pregunta. Pero justamente porque de pronto nos enfrentamos a palabras ya muy conocidas, pero que tenemos que empezar a pensarlas como categorías, es decir, como conceptos bien definidos que sepamos usar para interpretar la realidad.
Bien interesante el trabajo teórico, por ejemplo, de Marx. Y yo ayer decía, él dijo, se trata de la crítica de todo el sistema de las categorías, ese es el término fuerte, de la economía política burguesa. Entonces, aquí es necesario una crítica de todo el sistema de las categorías de la economía, pero también de la política y también de la cultura, y muchas categorías. ¿Por qué? Porque para ponernos de acuerdo tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunos contenidos, y eso tenemos que expresarlo con ciertas categorías, tenemos que crear un lenguaje propio, y ese lenguaje propio tiene que ser preciso, y por eso la teoría es un arma de la revolución, lo dijo un gran revolucionario ruso. Si cada uno habla con su terminología, con distintos marcos teóricos, no nos entendemos. Entonces, la teoría es lo que tiene que también ir acordando contenidos de un lenguaje que debe de venir, construirse como el lenguaje de que ese grupo, ya sujeto histórico de transformación, empiece a manejarlo con conciencia. Por eso la teoría es necesaria para el cambio histórico. No quiero ser tan dramático de decir sin teoría no hay revolución, pero sin teoría tampoco hay transformación. Miren cuántas palabras sumamente densas, pero no de fácil explicación, y algunas como que se cruzan con las otras. Bolivia se constituye como un Estado, ya habría que discutir, unitario, se entiende, social, ahí está ya una cosa interesante. En principio el Estado es político, pero como al mismo tiempo es social, hay que distinguir lo social de lo político. Un capítulo entero de mi segundo tomo que acaba de salir de la política. ¿Qué es lo social? ¿Qué es lo político? De una manera nuestra, latinoamericana, de definir la cosa. No es fácil. De derecho plurinacional y comunitario. Entonces ahí está el problema del que me preguntaba el compañero de la nación, Estado y la nación, y la diferencia con pueblo y la diferencia con comunidad. Son tres términos: nación, pueblo, comunidad, que parecen muy parecidos, pero plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural. No es lo mismo plurinacional que intercultural, descentralizado, etc. Miren cuántos conceptos tiene ahora las ciencias sociales en Bolivia para empezar a aclarar, porque han sido dichos, pero hay que aclarar. Y el tercero no es más fácil. La nación boliviana usó la palabra nación, no dijo pueblo boliviano, aunque al fin dice pueblo, pero dice la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianas y los bolivianos. Eso es lo más fácil. Son los singulares. Las naciones y pueblos indígenas, o decir que a los indígenas le da dos denominaciones: nación y pueblo. ¿Cuál de las dos? Las dos. Pero nación no es lo mismo que pueblo. Entonces hay que decir originarios, campesinos. Le ponen al campesino después. Y si un originario es minero, no es campesino, es originario, ¿cómo funciona? Y las comunidades interculturales, y ahora habla de comunidades, ha hablado de naciones, ha hablado de pueblos, y afro-bolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano vuelve a aparecer como pueblo, pero también había sido llamado como pueblo los originarios, que no son todos. Miren qué interesante tema para aclarar. Bueno, yo creo que se puede aclarar. Y si se entra a discutir las categorías, se puede llegar a aclarar este tema. Y para eso estamos, para aclararlo y entenderlo y poder entonces impulsar. Casi todos, ¿sí?, por no decir todos los estados europeos llamados modernos son plurinacionales. De hecho, por ejemplo, uno usa mucho hablar de Inglaterra. Una vez que yo estuve en Edimburgo y bajé y dijo, qué bonito está en Inglaterra, casi me matan, porque Edimburgo está en Escocia y los escoceses no quieren hablar de los ingleses. Y entonces yo me di cuenta de pronto de que son muchas naciones. Es como usted ir a la ciudad de Vitoria o Vascongada y decir la lengua española,
y el vasco le dice, ¿y qué no quiere hablar de una lengua española? No existe, es el castellano, porque yo soy vasco y me han impuesto el castellano. De paso, en Vitoria hay una fortaleza de 1521 que hicieron los castellanos para dominar a los vascos al mismo tiempo que hacían las fortalezas 1521 en México. Puede decir que los vascos se sentían tan dominados como los aztecas. Puede decir que España tiene muchas naciones. Tiene a los gallegos, a los vascos, a los catalanes, los andaluces, bueno, muchos. Quiere decir que Inglaterra hay que hablar. Tiene Inglaterra, tiene Escocia, tiene Irlanda, y se llama en realidad no Inglaterra, el Reino Unido. UK, el Reino Unido. El Reino Unido porque lo unió mucho, aunque Inglaterra se los tragó a nosotros y todavía los irlandeses están luchando hoy por su independencia. Puede decir que no ha terminado el problema nacional. Y los franceses, que hablaron. El Midi, la parte sur de Francia, pues es una Francia muy distinta que la del norte, y la del este es alemana, y ahí tiene usted naciones. Italia, mire, Gramsci ya hablaba del sur de Italia, que es campesino, y ahí está la camorra y está las mafias, y el norte que es industrial, Milano, Torino, y el norte y el sur son tan distintos como Bolivia y casi Italia. Puede decir, los estados fueron nacionales, pero con la concepción de un estado que dominaba desde el centro a las demás y les imponía una lengua, y por lo tanto, aún en los estados modernos, muchas naciones se sienten dominadas. Y de ahí que Europa fue constituida ahora como la Europa de las naciones y no de los estados. Porque ahora entonces un gallego se siente ahora parte de Europa y no tiene que respetar a los castellanos. Eso es muy importante. Es un estado plurinacional, pero ahora se dice, antes era un estado solo que aunque tenía muchas naciones, imponía la cultura de una minoría blanco-mestiza. Y debo decir que el problema racial no es así para los norteamericanos. Aníbal Quijano ha mostrado que el modo de categorizar a las personas en América hispana o en Latinoamérica, desde la época colonial hasta ahora, es el racismo, más que las clases sociales. Entonces, viene una secretaria a presentarse y entonces tiene que tener presencia. Y se la dan a la más blanquita. y los demás son discriminados. Y ese tipo de discriminación es social. Y no es por clases sociales, que pensaba el marxismo clásico, sino es racista. Y somos profundamente racistas. El problema hoy, permítanme, desde afuera, no lo voy a poner en el caso boliviano, se lo voy a poner en el venezolano. ¿Usted cree que un blanquito venezolano acepta a un mulato de presidente? Eso es, pero la decadencia. Lo bueno es que ahora Obama es el caso. Y entonces el Obama sí va a romper muchos esquemas. Porque ahora los blanquitos norteamericanos tienen que aceptar a un mulato también. Hija de una norteamericana y de un afro, pero afro no es claro, sino afro de Nigeria, el origen del ser humano, que además se llama Obama, pero también Hussein, el segundo nombre, Barack Hussein. Y el otro día habló en el Cairo, permítanme extenderme, en el Cairo, y dio un discurso Obama como nunca lo hizo ningún presidente norteamericano desde Washington, porque pudo citar el Corán. ¿Y por qué? Porque su padre era musulmán. ¿Qué tal? Pues sí, estamos en nueva época, en ese punto. Pero a los norteamericanos, republicanos de derecha, se les revuelve el estómago cuando ven al alto del presidente. Lo que pasa es que es muy inteligente, que ha estado en Harvard, que ha sido director de la revista de Derecho, y no le puede decir que tiene todas las características de un norteamericano inteligente, joven y demás, pero el racismo está ahí. Entonces, nadie
nacido es lo que determina la nación. Nación significa los nacidos en un territorio, pero que además tienen historia y tienen otras cualidades como la lengua, la religión, etc. Nación, pero indica sobre todo lo nacido, es decir, la ligación al origen. Comunidad, en cambio, es completamente distinto, no es lo mismo que nación. Comunidad es mucho más autorreferente al grupo, pero los dos también tienen características de contenido lingüístico, cultural, memoria y una cantidad de elementos. Puede hablarse de una comunidad nacional, porque la comunidad nos está ligando. En cambio, la palabra pueblo, esa sí es más compleja. Y en cada cultura tiene distintos sentidos. Por eso que Negri, por ejemplo, que viene de Italia, la palabra popolo en Italia es fascista. Viene de Mussolini. Entonces un italiano habla de popolo y se le ponen los pelos de punta. En cambio, multitudine es más interesante en Italia, pero multitud entre nosotros es un término sin contenido. La multitud es una masa que no tiene historia ni tiene contenido. En cambio, pueblo también se liga al MNR, al populismo de los años 50, a muchas otras cosas, pero también se liga al altepetl de los aztecas, que decían pueblo, que era Amayac en maya, y el Ajilu o quechua, o sea, la familia, el grupo, la comunidad, el pueblo. Entonces, en América Latina la palabra pueblo no tiene el mismo significado que en España, porque aquí ha sido muy contaminado en el sentido positivo de las culturas nuestras originales. Debo decir que nosotros tenemos muchísimas influencias desapercibidas. La tonalidad del castellano en América Latina es distinto en cada país, pero es por la influencia amerindia de nuestra fonética. Entonces, el mexicano tiene influencia azteca y el argentino tiene una influencia de los nómades mapuches, y en cambio otros tienen otras influencias desde abajo. Quiere decir que tenemos que empezar a distinguir cada uno, y no lo voy a hacer ahora porque es muy largo, pero no es lo mismo, por supuesto, Estado, que nación, que pueblo, que comunidad, y a su vez, entonces, es muy acertado llamar Estado plurinacional. Ahora, al decir comunitario, se me empieza a mezclar, y lo dejo para ustedes, para que empiecen a clarificar estos conceptos de constitución. Así que yo no respondo, sino más bien se la complico. Pero el otro punto, muy interesante, el capitalismo amazónico, y que no tenemos modelo económico. No tenemos modelo. Y se va haciendo. El mismo capitalismo no surgió en un día. En una época fue revolucionario, en la Edad Media, cuando el siervo de la glef, de la espada, del castillo, se iba a una ciudad como un paria y quedaba entre los feudos, y podía venir el señor feudal y cortar la cabeza a todos los que estaban en la ciudad, porque no tenían ejército. Pero sin embargo, ahí hacían la herradura de los caballos del señor feudal y las espadas para cruzar, y le iban haciendo las cosas. Eso fue el capitalismo reciente, que de pronto fue creciendo, y fue revolucionario Colón, porque dijo hay que usar las armas para defender la revolución. El capitalismo con respecto al feudalismo fue revolucionario, y no se hizo un día, se hizo en 5 siglos. En el estampido de la conquista americana logró más fuerza, pero siguió creciendo. Bueno, ¿cómo ha hecho? ¿Qué pasa hoy en la China? Es un caso muy interesante, porque no es capitalismo tradicional, es completamente distinto, y lo han ido construyendo. Se empiezan a tener injusticias del tipo del capitalismo, pero no es capitalismo, es un sistema distinto, porque sigue habiendo comunidades de propiedad social común en las comunidades agrícolas, pero también en las fábricas. Entonces, no voy a aquí explicar el sistema chino, que es muy complejo, que hay bolsones de capitalismo puro, pero en todo el sistema no es de ninguna manera capitalista, sino es distinto. Pero también, como digo, se están produciendo nuevos tipos de injusticia. Eso se va haciendo en la marcha.
aquí también no vamos a tener un modelo inmediatamente distinto, se va a hacer sobre la marcha. Pero ciertamente, como te decía el compañero, dar el litio a una compañía europea, ¿por qué? Porque no tenemos tecnología. ¿Y por qué no fundamos un instituto universitario del litio con los mejores científicos que haya? Y entonces en 5 o 6 años tenemos un grupo de gente que sepa de qué se trata y comprar tecnología, pero no traer la corporación que explote, sino comprar la tecnología y hacerlo nosotros. Eso lo están haciendo los brasileños. Como tienen que entrar a 4.000 metros de profundidad en el océano para sacar el petróleo que Brasil ha descubierto en gran cantidad, no hacen que vengan compañías transnacionales a explotar. Tiene un instituto de petróleo a profundidad donde están formando sus técnicos y va a ser una explotación estrictamente nacionalista. Entonces, eso es inteligencia. Y no dejarle el negocio a los extranjeros, sino empezar a tener. Mientras que México hace justo lo contrario. Tenía un gran instituto del petróleo y hace 20 años lo disolvió. Tenía toda una industria del petróleo, la privatizó. Tiene la transformación del petróleo en gasolina o en nafta, lo hacía México y lo tendría que haber tenido muchas refinerías, la cerró y ahora todo lo tiene que comprar Estados Unidos. Es un suicidio, pero eso es realmente la incapacidad absoluta de una élite traicionera de un pueblo. Y entonces ahí pues las cosas van mal, y ahora con la elección de ayer peor. Entonces yo salí de un México, ya llego a un México peor que el que estaba, ¿no? Pero estamos mal, es una crisis espantosa, porque no hay ni siquiera nacionalistas ahí, sino completamente vendidos, toda la élite, y aún hasta triunfado. Entonces, ustedes están en un paraíso en cierta manera, alguna responsabilidad hay, pero hay que mejorarla. Estoy de acuerdo en que no hay un modelo, se va haciendo, pero se va haciendo desde un pueblo con autonomía, como totalidad, y a su vez también por regiones, pero no entregándose al enemigo. Y la clase blanca y mestiza y aún adinerada de Bolivia, pues es en cierta manera una élite muy pobre en comparación a la clase adinerada de países ricos, de tal manera que aún esa clase podría mejorar si entrase en una otra visión hegemónica de este país. Hegemónico, dijo antes. Hegemónico supone que los intereses de las partes se cumplen en un proyecto nuevo. Pues las clases dominantes de este país han sido clases dominantes de un país pobre y por lo tanto élites pobres. El país podría mejorar todo él y no hay que pensar que tengo que luchar contra los otros para quedarme como estaba, sino mejor poner mi mano junto a él para todos mejorar hacia adelante. Hay que desbloquear la oposición por un proyecto hegemónico donde todos salgan ganando. Para eso se necesita intelectuales también que formulen. Claro, líderes lo tienen, sobre todo el liderazgo de Evo es muy importante porque es un hombre, se ve muy prudente, no habla tanto como otros y propone cosas más realizables. Entonces, en fin, ¿quién forma a quienes ya son sujetos? Se han formado ellos en la historia. No hay otro lugar de formación del sujeto que en el proceso mismo. Pero no viene mal reflexionar desde la universidad sobre el problema, porque entonces se pueden formar cuadros de ese sujeto ya existente. Pues decir, ¿cómo te hace un curso para 200 miembros de un partido, de un sindicato, de un club? Tiene que hacer cursos para que la gente toma autoconciencia de lo que ya está haciendo. Sin ese proceso con la teoría se disuelve en espontaneísmo con el tiempo, porque no hay referencia de formación de nuevos cuadros que vengan a tomar el relevo en el futuro. La teoría es esencial, pero surge de la praxis y es ahí donde se aprende a ser sujeto. Voy a empezar desde la última pregunta. Decía, ¿por qué constituir un sujeto si ya está constituido?
quienes han asistido a la exposición de Semelman de ayer en la tarde, que tal vez podrían entender de mejor modo lo que voy a decir. Es una idea que Semelman ha estado trabajando muchos años a partir de la experiencia suya en Chile del 53. La idea que él ha desarrollado es muy sugerente en el siguiente sentido. No existe, dice él, un sujeto ya constituido. Lo que existe es el proceso de constitución y desconstitución de sujetos. Los sujetos siempre se están constituyendo o desconstituyendo y a veces están en un proceso paralelo. A la vez se están desconstituyendo de cierto tipo de procesos, pero paralelamente están constituyéndose dentro de otro tipo de procesos o constituyendo otro tipo de subjetividad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos referimos nosotros a la idea de cómo es que podemos pensar otro tipo de subjetividad, nos referimos a la siguiente idea. ¿Cómo es que a partir de la experiencia moderna de la subjetividad y que en parte nos ha atravesado, porque en parte estamos atravesados o constituidos en parte por ideas modernas relativas a la subjetividad? El problema es cómo, cuando estamos sumidos en este proceso, podemos ir más allá de esto. Esto implica asumir un proceso en el cual conscientemente, predicativamente, explícitamente, empezamos a ir más allá de lo que pensábamos y creíamos y empezamos a asumir otro tipo de contenidos. Pero no es en sentido estricto una experiencia meramente teórica, sino que en este caso tiene que ver con lo que siempre igual recalca, hace hincapié, etcétera, etcétera, Esto es imposible hacerlo al margen de la historia. Esto es la experiencia de las comunidades o de las intersubjetividades que se ha dado en el alto. ¿Cómo hacemos para apropiarnos de eso, proyectarlo y desarrollarlo? ¿Para qué? Para que esa experiencia no devenga en una mera experiencia coyuntural. Porque para poder impulsar tal o cual tipo de procesos, cierto tipo de experiencias en el sentido positivo de la palabra, necesitamos no solamente entenderlos y comprenderlos, sino proyectarlos y desarrollarlos. Cuán bello y hermoso sería que la subjetividad, por intersubjetividad, que se hiciera cargo de este proceso, fuese la subjetividad del alto, pero a nivel nacional. ¿Sí se entiende? O sea, no fuese solamente los del alto, sino que la subjetividad del alto hiciese carne y realidad en toda la subjetividad boliviana que de todo el país. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Agarrando esta experiencia, reflexionándola históricamente en este momento, proyectándola y desarrollándola y mostrando argumentativamente por qué eso es pertinente para este proceso, por qué eso es necesario para este proceso, pero no quedarse en esa experiencia, sino que proyectarla y desarrollarla más allá. Y para eso necesitamos desarrollar el contenido de otro tipo de conceptos, como el de pueblo, como el de comunidad, etcétera, como el de subjetividad, etcétera, etcétera, para proyectar de mejor modo este tipo de experiencias. Lo que ha pasado en experiencias como la de Chile es que ellos partían desde la teoría de la concepción de cierto tipo de subjetividades ya constituidas. Y como decía ayer Semelman, es la experiencia de la izquierda en América Latina. Leían tales o cuales libros, aprendían dos o tres contenidos y esos contenidos les adjetivaban a cierto tipo de procesos. Por decir, que porque el libro o la teoría X decía que cuando alguien entra a una fábrica ya es un obrero y en consecuencia ya es un revolucionario, entonces, que decía él, lo que hacía la intelectualidad y la izquierda era adjetivarlos. Entonces, porque están en la fábrica, porque están en la misa, ya son revolucionarios. Entonces él decía, eran revolucionarios. Entonces, ¿cómo podemos percatarnos si son o no lo son? Otra vez, apropiándonos de este tipo de experiencias y ver en qué medida lo que no es pertinente o posible para el proceso, someterlo a la crítica e ir más allá de ella, y en qué medida lo que es pertinente para este proceso o para procesos como estos, proyectarlo y desarrollarlo, para que procesos como estos puedan tener continuidad más allá de esto. En ese sentido, también respecto a la tercera pregunta, este proceso,
como todo este proceso de cambio, está sumido siempre en un mar de contradicciones. El problema es cómo nos apropiamos efectivamente de estas contradicciones y las proyectamos más allá. Una de las contradicciones básicas, a mi juicio, esta es una hipótesis mía, es que estamos como proceso en la contradicción entre o nos mantenemos al interior de una concepción moderna de Estado y de sociedad y de nación, etcétera, etcétera, o vamos más allá de ella. Es la contradicción. Y yo, por eso digo, no es el pueblo boliviano, no es el proceso, yo soy parte de esa contradicción. Entonces, por eso decía al principio, yo empecé siendo moreno y estoy en el proceso de ir más allá de este tipo de subjetividad que me ha constituido de la modernidad desde el colegio, desde la escuela. Estaba en el colegio Bolívar, ahí me formaron con conciencia moderna, empecé aquí igual a conciencia moderna. Y por eso es que desde la conciencia moderna estudiar problemas como las historias y las memorias culturales de muchos pueblos, etcétera, etcétera, para muchos era, o para mi generación, o en este caso para mí, era un sinsentido. El problema es cómo vamos más allá de eso, ¿no? Entonces, yo no estoy como sujeto frente del objeto, que llamado proceso, estoy parte del proceso. Entonces, ¿cómo vamos más allá? ¿Cómo salimos más allá de esta contradicción? Que está hasta en nuestros nombres. Hice una exposición ahí en la Universidad de Lincoln, a propósito de un intelectual federal que llevaron ahí el libro, lo leyeron, que se dio, y como yo soy boliviano, Pablo Mamani. Entonces yo hice el análisis de ese nombre. En ese nombre está la contradicción. Pablo, de origen occidental, Mamani, de origen andino. Ahí está la contradicción. Entonces, ¿cómo vamos más allá de esa contradicción? Entonces, en ese sentido, estamos en un proceso de constitución, pero también desconstitución, ¿no? Y es un proceso de décadas y a veces de siglos. Y por eso es que, otra vez, dentro del gobierno, no solamente el nombre, dentro del gobierno, hay gente que más o menos ha captado este proceso, pero hay gente que no. Y entonces nos movemos a entender esta contradicción. ¿Para qué estamos en sesiones como estas? Para intentar pensar reflexivamente esto y ver cómo es que podemos aclarar con entendimiento qué es aquello que está pasando. No es un conflicto entre el MAS y la oligarquía acá. Ese es el fenómeno, así es como aparece. El problema es mucho más complejo, el problema es mucho más profundo. ¿Cómo es que podemos ir más allá de la idea de sociedad o de nación o de comunidad humana que ha conducido la modernidad? Es un poco lo que yo digo. Lo que estamos en este proceso es que si es posible o no construir una forma de vida más allá de la modernidad que sea más racional, más humana, más justa, más digna. En mi opinión, eso es lo que se está jugando. No es un conflicto entre el MAS y la oligarquía. Ese es el fenómeno, así es como aparece el problema. ¿Qué es aquello que hay debajo? Para eso no hay teoría. Tenemos que producirla. Y no lo van a producir ni los cubanos, ni los venezolanos, ni los ecuatorianos, ni los europeos. Nosotros tenemos que producir eso. No solamente para proyectar nuestro proceso, sino para darnos con entendimiento a la comunidad humana de qué es aquello que estamos queriendo hacer por primera vez en la historia. Y no estoy hablando desde el 2005 en adelante, porque este proceso ha empezado desde antes. Es un poco lo que siempre decimos. Donde hay dominación, hay resistencia. Y porque hubo resistencia desde 1492, podemos vivir este proceso, hablar de este proceso y repensar este proceso. De lo contrario, habría sido imposible. Si es que no hubiese habido resistencia, habríamos sido o aniquilados o engullidos por este tipo de procesos. Pero porque hubo resistencia durante estos 500 años, es que estamos viviendo un proceso como eso. Eso es lo que tenemos que pensar. Nadie nos lo va a pensar. Tenemos que pensar nosotros. Es un poco lo que decía ayer. Si queremos desarrollarnos, no solamente como país, como nación, sino también como cultura y hasta como Estado civilizatorio, necesitamos producir el conocimiento pertinente a eso. Y la ciencia moderna y la filosofía moderna no nos sirve, nos ayuda en 2 o 3, 4 cosas. Por eso es que necesitamos dialogar con ella. Pero los fundamentos con los cuales vamos a repensar este tipo de conocimiento que ha producido la modernidad y ver qué podemos aprender de ella o no, tenemos que producirlos nosotros.
Y ahora voy a la segunda pregunta. Acabo de dar un seminario sobre el tomo 1 del Capital de Marx. Y ahí yo dije, vamos a analizar qué significa la palabra o qué podría significar la palabra capitalismo andino. Entonces ahí me agarré el texto de Marx y empecé a leer desde este tipo de procesos. Y lo que vimos es que cualquier tipo de proyecto que se rotula a sí mismo en términos de capitalismo tiene que producir lo que la modernidad ha producido. Primero, destrucción sistemática de toda forma de vida comunitaria, pero a su vez de la naturaleza. Pregunta, ¿eso ha producido o intenta producir la forma de vida andina que ha existido desde hace más de 500 años? Por eso son términos irreconciliables. No podría existir un capitalismo andino. Si alguien se plantearía ese proyecto, lo que se estaría planteando es cómo el capitalismo se lo subsume, se lo imbuya a lo andino o a lo amazónico. Entonces, el problema sería cómo es que nos apropiamos desde la concepción andina de la vida, desde una racionalidad de la vida, diríamos nosotros, de algunos útiles, algunos utensilios, algunas herramientas o, en este caso, tecnología que ha producido la modernidad, pero para no producir lo que la modernidad ha producido, que es explotación sistemática del trabajo humano y de la naturaleza. No para producir eso, sino para producir una forma de vida que permita la producción y reproducción, ampliación y desarrollo de toda la comunidad humana y política. Eso sí podemos apropiarnos, como estamos apropiando de este micrófono, de este utensilio, de este útil. Es un producto de la tecnología moderna, pero para producir lo mismo que la modernidad está produciendo o para producir otro tipo de relaciones. Es un poco lo que los estudiantes de la UNAM le preguntaban a los zapatistas cuando fueron a visitar a la UNAM. Que le decían, nosotros tenemos computadora y tenemos internet, y ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces decían, los comandantes les decían, el problema no es que tengan o no computadora, el problema es para qué utilizan la computadora, o sea, para qué utilizan el útil, la herramienta, el utensilio, para lo mismo que utiliza la modernidad, ¿sí? Para beneficio, disfrute mío y solamente mío, y nada más que mis intereses, o para la comunidad, o para este tipo de proceso, para este tipo de desarrollo. El mismo ejemplo que ponemos siempre con el martillo. Con el martillo yo puedo, es una herramienta, es un útil, que yo me puedo apropiar de lo que la tecnología moderna ha producido, para construir bancos, para escuelas, donde no tienen bancos. Pero también con lo mismo, con ese mismo martillo, se pueden destruir cráneos de niños judíos como hicieron los alemanes. El problema no es tanto, por decir, el útil o el utensilio, sino la intencionalidad, la concepción con la cual yo me puedo apropiar de lo que no solamente la modernidad ha producido, sino también la humanidad, porque la modernidad se ha apropiado de todo lo que la humanidad ha producido, lo ha mercantilizado. En ese sentido, a propósito de lo que decía al principio Luceli también esta noche, la modernidad ha inventado 2, 3, 4 cosas y el resto se ha apropiado. Le ha puesto su sello o su marca, lo que ustedes quieren, y después de eso ha destruido todos los conocimientos de todas las otras formas de vida, y como ha destruido esos otros conocimientos, entonces nosotros creemos que nos ha producido solamente la modernidad, como el caso de la imprenta y muchas otras cosas más, ¿no? La pólvora, el compás, etcétera, etcétera, son invenciones chinas. Y la papa, por ejemplo, es un producto de una forma completa de vida. No es que a alguien se le ocurrió, o a un pueblo, a una familia, a una comunidad, cultivaremos. Se entiende la papa en el contexto de un sistema civilizatorio completo, pero lo contrario sería imposible no solamente la domesticación, sino el desarrollo del uso, o en este caso la cultura de la papa. De eso se apropia la modernidad, ¿no? Entonces hace sus papas a la francesa, y cuando lo comemos en forma de hamburguesa, nadie reconoce que eso sea un producto del mundo andino. Pero cuando empezamos la hamburguesa, todos decimos que nos sentimos modernos. Pero cuando comen los franceses o los europeos y los norteamericanos la papa que les ha salvado la vida del hambre, ellos no tienen esto es papa andina.
ellos no se conocen. El producto de la modernidad nunca reconoce el origen, el fundamento, siempre los niega, siempre los ven. Cuando hablamos de la producción de otro tipo de subjetividad, estamos hablando en ese sentido. Entonces, lo que hemos descubierto después de trabajar el tomo 1 del Capital, una lectura desde este tipo de procesos, pero también desde el trabajo de Dussel, Hinkelhammer, es que capitalismo andino son términos irreconciliables. No sé, en mi opinión, quisiera estar profundamente equivocado. Quien habla de capitalismo andino no conoce la naturaleza del capitalismo, pero tampoco del mundo andino. O sea, hay que repensar no solamente el contenido de esta afirmación o frase, sino también lo que podría ir más allá de esto. Para terminar, fronteras de la comunidad, me parece muy sugerente la pregunta. ¿Por qué reflexionamos en torno al contenido de los conceptos? En este caso, comunidad. Para delimitarlos quiere decir para saber exactamente cuando hacemos uso de tal o cual tipo de palabra a qué nos estamos refiriendo. Porque si no sabemos eso, podemos hacer lo que la presentadora del canal 36 en las noches, que está ahí con la muchacha, dice: vamos a hacer la consulta al soberano, ¿no? Entonces ahí hace una preguntita, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces detrás de esa pregunta no está el famoso soberano, sino que está, ¿no es cierto?, cierto tipo de intereses, pero los encubre por la palabra soberano, que se está refiriendo al pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que este tipo de gente puede hacer este uso malintencionado o distorsionador de un concepto como la soberanía, o en este caso la soberanía del pueblo o el pueblo? Porque es una palabra, un concepto muy ambiguo. Y para dejar de producir equívocos, tenemos que ir más allá de esa ambigüedad y saber a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos uso, por ejemplo, del concepto de pueblo, o del concepto de comunidad, o del concepto de Estado, o del concepto de nación. Porque si no somos conscientes de eso, podemos recaer en lo mismo que estamos cuestionando y objetificando. Qué pena que el compañero que hizo la pregunta al final se haya ido. Porque uno de los problemas que hemos visto históricamente, y yo valoro la reflexión de Steinman en ese sentido, porque está reflexionando siempre en torno a las metiduras de pata, no solamente de la izquierda, sino de la ciencia social latinoamericana, que es recaer en lo mismo que están criticando. ¿Y por qué recaemos en lo mismo que estamos criticando? Porque no sabemos hacer un uso conceptual de los conceptos. Nos apropiamos de la afirmación o de la definición, pero no sabemos el tipo de contenido que presupone ese tipo de afirmación. Entonces empezamos a adjetivar. Y por eso es que en la década del 90, cuando salían a las calles muchos, voy a decirlo así, agrupaciones humanas, sujetos humanos, etcétera, etcétera, decían movimientos sociales, porque estaban agarrando cierto tipo de afirmación que procede de otro tipo de teoría, otro tipo de contextos de religión, etcétera, etcétera, inmediatamente les adjetivaban con eso, pero no saben el tipo de reflexión o de contexto histórico, cultural, etcétera, que presupone este tipo de reflexión. Y de pronto, al final, pues muchos miembros de este tipo de movimientos, como se les adjudica eso, terminan creyendo que son eso, y al final terminan afirmando solamente intereses corporativos o de grupo, pero ya no los intereses de la nación. Porque la modernidad se apropia de la idea de sociedad y la desarrolla de tal modo que, afirmando sus intereses de la burguesía, piensa y cree que está afirmando los intereses de la nación toda, cuando solamente la idea de sociedad representa los intereses de la burguesía. Por eso es que utilizar indiscriminadamente la idea de sociedad conduce a muchas confusiones, a muchos equívocos. Lo mismo podría pasar con los conceptos de comunidad. La Comuna de París hablaban de la comuna, los comunitaristas están hablando de la idea de comunidad. Ahora nosotros estamos empezando a hablar también de la idea de comunidad. Vamos a fundamentarnos en eso que han desarrollado ellos, pues que nosotros vamos a desarrollar nuestros propios contenidos. Eso tiene que ver con
las fronteras de no solamente el uso de las palabras o los conceptos, sino la reflexión relativa a qué nos estamos refiriendo cuando estamos haciendo tal o cual tipo de concepto. Eso tiene que ver en sentido estricto con la idea de modernidad. En general, todos queremos ser modernos. Pero queremos ser modernos. Si fuésemos europeos o norteamericanos, es coherente y consecuente con ese tipo de proyectos. Pero si somos latinoamericanos, especialmente de tercer mundo, y afirmamos que somos modernos o queremos ser modernos, no sabemos lo que estamos afirmando. Porque estamos diciendo que estamos de acuerdo con la barbarie que la modernidad ha hecho con nosotros, que es la destrucción sistemática de nuestra cultura, forma de vida, esta forma de producir la vida, reflexión, etc. O sea, estamos dando un autogol porque no conocemos históricamente el modo como se ha acuñado y producido ese tipo de conceptos. Por eso tenemos que tener un diagnóstico, no solamente de la modernidad, de la irracionalidad que ha producido la modernidad. No lo digo yo solamente. El primero, así afirmarlo explícitamente, es Marx. Entonces, necesitamos otra idea más allá, pero para ir a otra idea más allá necesitamos saber lo que significaba el